Buenas tardes a todos y bienvenidos al estudio bíblico para hoy el jueves de la cuarta semana de Pascua. Y estamos llegando al último capítulo de la carta a los Hebreos, esa carta que llevamos varias semanas estudiando y en que estamos reflexionando. Hoy vamos a leer el capítulo 13, el último capítulo de la carta. Pero antes de comenzar nuestra lectura, oremos. Santo Dios, te damos gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra por todas estas semanas. Gracias porque hoy otra vez nos abres la Biblia para que podamos leer y aprender de ella. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para que podamos recibir ese mensaje que has grabado en ese libro. Y permítenos siempre aprender y poner en práctica todo lo que nos has enseñado por medio de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Pues vamos a leer a partir del capítulo 13, versículo 1. Ámense siempre los unos a los otros como hermanos en Cristo. No se olviden de recibir bien a la gente que llegue a sus casas, pues de ese modo mucha gente, sin darse cuenta, ha recibido ángeles. Preocúpense por los hermanos que están en la cárcel y por los que han sido maltratados. Piensen cómo se sentirían ustedes si estuvieran en la misma situación. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. No vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia: nunca te dejaré desamparado. Por eso podemos repetir con toda confianza lo que dice la Biblia: no tengo miedo. Nadie puede hacerme daño porque Dios me ayuda. Piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos confiaron siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Vamos a ver esta primera sección. Primero, son una serie de instrucciones sobre la vida práctica, o decir, sugerencias prácticas para la vida como cristianos, de amarnos unos a otros, de recibir la gente bien, de practicar la hospitalidad, es decir, de abrir nuestras casas cuando podemos a la gente, porque dice, muchos, sin darse cuenta, han recibido a los ángeles, han hospedado ángeles. Pues podemos pensar, por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando Abraham y Sara abrieron su tienda para los 3 hombres que terminaron siendo ángeles, y en que algunos miran una figura de la Santísima Trinidad. Nos recuerda que debemos de preocuparnos por los que están encarcelados, por los que están en mala situación, de que debemos honrar el matrimonio. Muchas veces no está de moda hablar tanto del matrimonio, el valor del matrimonio, pero aquí de nuevo en la carta de los Hebreos tenemos ese recordatorio. Debemos honrar el matrimonio, debemos ser fieles en el matrimonio. No debemos preocuparnos tanto por el dinero, hay que estar contentos con lo que tenemos, porque Dios ha prometido proveer todo lo que necesitamos. No quiere decir que no debemos de trabajar, no quiere decir que no debemos que pensar bien, planificar bien, organizarnos debidamente, tener mucho cuidado con las finanzas. Pero dice que no debemos vivir preocupados por el dinero, de que todo nos va a hacer falta. No es cierto, Dios provee lo que necesitamos. Por eso nos inspira a tener, nos llama a tener esa fe, de no tener miedo, saber que Dios ayuda a los que confían en Él. Y nos recuerda que debemos de pensar en nuestros líderes, pensar en los que nos han anunciado el mensaje de Dios, pensar en ellos en el sentido de tenerles estima, de tenerles respeto, de honrarlos debidamente,
Pero también yo creo que se debe entender el sentido de orar por nuestros líderes, orar por los que han compartido el Evangelio con nosotros. Tenemos que tener esa gratitud que nos inspira a orar, a rezar por las personas que nos han bendecido con su ministerio, con su obra. También de poder compartir ese ministerio con los demás. Vamos a seguir a partir del versículo 8. Jesucristo nunca cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso no hagan caso de enseñanzas extrañas que no tienen nada que ver con lo que Jesucristo nos enseñó. Esas reglas acerca de lo que se debe comer y de lo que no se debe comer nunca han ayudado a nadie. Es mejor que nos dé fuerzas el amor de Dios. Los sacerdotes del antiguo lugar de culto no tenían derecho a comer de lo que hay en nuestro altar. El jefe de los sacerdotes lleva al antiguo lugar de culto la sangre de los animales sacrificados para ofrecérsela a Dios y pedir perdón por los pecados. Sin embargo, los cuerpos de esos animales se queman fuera del lugar donde vive el pueblo. Del mismo modo, Jesús murió fuera de la ciudad de Jerusalén para que por medio de su sangre Dios perdonara a su pueblo. Por eso también nosotros debemos salir junto con Jesús y compartir con él la vergüenza que le hicieron pasar al clavarlo en una cruz. Porque en este mundo no tenemos una ciudad que dure para siempre, sino que vamos al encuentro de la ciudad que está por venir. Nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. Esta sección comienza y termina con Jesús, con el Señor Jesucristo. Dice que Jesús o Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, es decir, que nunca cambia. Dice que por tanto la enseñanza cristiana no debería cambiarse. Porque si estamos pensando en doctrinas, en enseñanzas y todo lo que viene mucho después de la enseñanza, la doctrina, la práctica que enseñó el Señor, estamos corriendo el riesgo grave de apartarnos de Jesús y de sus enseñanzas, de distraernos con cosas que no vienen al caso. En la historia de la iglesia se encuentra varios momentos en que la tentación de prohibir ciertos alimentos aparece de nuevo. Sabemos que los judíos no comían ciertos alimentos porque en la ley de Moisés está prohibido. Dios les había dicho, no coman de estas comidas, y que eso es parte del pacto que había hecho con Israel. Y con ese pacto, con su estilo de vida enseñado en las Escrituras, el no comer ciertos alimentos marcaba la fidelidad del pueblo de Dios. Sin embargo, con la inclusión de los no judíos en el pueblo de Dios, es decir, de los gentiles, Jesús mismo ha dicho que no son los alimentos lo que nos hacen impuros o inmundos, sino la corrupción de nuestro corazón y de nuestra mente. Y por tanto, las comidas no nos pueden hacer más daño que a la salud. Pero espiritualmente, en términos de la pureza o impureza, lo que cuenta es Jesús y su sangre. Y prácticamente es lo que nos quiere decir el autor de Hebreos, que los antiguos sacerdotes bajo el sistema antiguo llevaban los animales para quemarlos afuera. Jesús fue sacrificado afuera de la ciudad, afuera del muro de la ciudad. Y que nosotros tenemos que ir al encuentro con Jesús, incluso en las afueras de la ciudad, para que podamos recibir ese perdón. Y lo que vamos a encontrar al encontrarnos con Jesús es con el crucificado. Y al encontrarnos con el crucificado, que es resucitado también, vamos a tener esa convicción, vamos a tener esa paz, esa fuente de la gracia de Dios que nos extiende el perdón y la fortaleza para vivir. Vamos a seguir ahora con el versículo 17.
6 en adelante. Nunca se olviden de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas, para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Oren por nosotros. Estamos seguros de que Dios no tiene nada contra nosotros, pues tratamos de portarnos bien en todo. Oren especialmente para que yo pueda ir pronto a visitarlos. Bueno, esa sección toma de nuevo el concepto de las recomendaciones para la vida. Dice, obedezcan a sus líderes. Bueno, y de no dejar de hacer lo bueno. O sea, Dios quiere que hagamos el bien, que hagamos todo lo que se puede para ayudar a los que no tienen nada, que Dios se contenta con este tipo de sacrificio. Que nos obedecer a nuestros líderes, porque ellos son responsables ante Dios. Y nosotros debemos ser responsables ante ellos en algunos momentos. El autor pide las oraciones de su audiencia. Pide que los lectores, los oyentes de esta carta oren por su equipo de liderazgo, pero también por él específicamente. Dice, oren especialmente para que yo pueda ir pronto a visitarlos. Muchos han creído que ese es un mensaje del apóstol Pablo. Hay muchos argumentos que dicen que no, pero la verdad es que el texto nunca dice quién escribió esta carta. No sabemos, solo sabemos que está pidiendo las oraciones de su audiencia. Vamos a terminar la carta, vamos a leer la última sección, que va desde el versículo 20 hasta el 25. El Dios de paz, que resucitó a nuestro Señor Jesús, y por medio de la sangre que Jesús derramó al morir, hizo un pacto eterno con nosotros. Sabemos que el rebaño de Jesús y Él es nuestro gran pastor. Por eso le pido a Dios de paz que haga que ustedes sean buenos y perfectos en todo, y que Jesucristo los ayude a obedecerlo. Que Jesús reciba la gloria y la honra por siempre. Amén. Hermanos, les he escrito estas breves palabras para animarlos. Léanlas con paciencia. Quiero decirles que nuestro hermano Timoteo ya está en libertad y si llega pronto me acompañará a visitarlos. Saluden por favor a todos sus líderes y a todos los hermanos que forman el pueblo santo de Dios. Los hermanos que están en Italia les mandan saludos. Deseo de todo corazón que Dios los llene de su amor. Pues bien, esta sección realmente tiene una bendición. De hecho, en la liturgia fúnebre usamos ese texto como bendición final en muchas ocasiones. Está en el libro de oración común. También dice que su oración es que el Dios de paz nos haga buenos y perfectos. Siempre es el tema de la santificación. Dios con su bondad envía su gracia para perfeccionarnos, para mejorarnos, para convertirnos en santos. Y todo eso es para la honra y la gloria de Dios. Y el cristiano ofrece todo para la honra y la gloria de Jesús, que es el Hijo de Dios encarnado. Finalmente se despide de la audiencia diciendo que había escrito las palabras de esta carta para animarlos y que ojalá Timoteo le acompañe en su visita. Esa referencia a Timoteo también ha provocado la idea de algunas personas que esta carta fue escrita por San Pablo. El estilo es muy distinto, la manera de expresarse es algo distinto, pero por eso, mencionar a Timoteo, muchos piensan que es una carta de Pablo.
También comparte los saludos de la iglesia en Italia. Podemos pensar, recordándonos que la iglesia en Roma fue una de las, realmente una de las iglesias, una de las comunidades cristianas más antiguas, inicialmente formada siempre de judíos. Claro, termina la carta expresando el amor que tiene para visitar a la audiencia, es decir, a sus hermanos en la fe que han sufrido, que han hecho mucho para ayudar a los necesitados. Entonces es realmente algo emocionante, es un saludo que comparte bastante cariño con todos los cristianos que aquí se llaman los hebreos. Ahora, hemos terminado la lectura de la carta a los hebreos. Todos los 13 capítulos, algunos los tuvimos que dividir en 2 partes. Ha sido un estudio bastante extendido y aún así quizás podemos decir que no hemos entrado en todos los detalles, en todos los conflictos y contextos posibles, pero yo creo que hemos aprendido algo de esta lectura. Yo espero que haya sido una bendición para usted que está viendo el estudio, que está participando todas las semanas. Deseo que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que podamos seguir estudiando la palabra de Dios juntos. Ahora vamos a terminar el estudio con el rezo del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. De nuevo, muchas gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga y que estén pendientes porque vamos a publicar el tema del siguiente estudio bíblico dentro de muy poco.